Hermanos, vamos a terminar la serie hoy de lo que es el Padre Nuestro. El tema de hoy es el número 6 de esta enseñanza. Y el tema de hoy lo he titulado, Líbranos de la tentación. Ese sería el tema que vamos a estar compartiendo. Y el tema nace de Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra ahí en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, quiero recordarles que el tema o este tema del Padre Nuestro surge a raíz de que la mayoría de personas, hermanos, a veces creen que el Padre Nuestro es algo para repetir. Que se reza, que eso significa rezar, significa repetir. La mayoría de las personas creen que el Padre Nuestro debe verse de esa forma. Sin embargo, encontramos, o no encontramos más bien en toda la palabra de Dios, no encontramos a Jesús en otra ocasión, no encontramos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y ninguna de las otras cartas como la de Santiago, la de los Hebreos, no encontramos a nadie, absolutamente a nadie, diciendo vamos a orar y a la hora de orar empezar a repetir el Padre Nuestro. Ya que el Padre Nuestro es un modelo de oración. El Padre Nuestro lo que nos muestra es cuál debe ser la actitud de nuestro corazón a la hora de nosotros venir delante de Dios, de cómo debemos llegar delante de Él en oración. Entonces, cada una de las frases, hermanos, es algo para ponerle atención y cuidado en relación a cómo debemos de acercarnos a Dios en oración. Y en este caso, hoy terminando esta serie, es la última frase que usa el Señor en relación al Padre Nuestro. Es interesante porque, hermanos, aquí lo que Dios nos permite ver es la condición nuestra, de cómo nosotros siendo hombres pecadores, óigame en esto, hermanos, Jesús termina este modelo de oración con una súplica de pedirle al Señor que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que somos hombres pecadores y que somos débiles y que muchas veces somos tentados a pecar? Hermano, yo creo que todos en este lugar hemos sido en algún momento en nuestras vidas, hemos sido tentados a pecar. Y en el peor de los casos, hemos pecado. Hemos caído en la tentación y hemos pecado. Hermanos, por eso sí hay algo por lo cual nosotros deberíamos de clamar a Dios, en este caso, entendiendo que somos pecadores, es el pedir al Señor que Él nos ayude en relación a la tentación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y somos débiles. Hermanos, somos débiles. Hermanos, a veces, por más que uno a veces quiera no pecar, terminamos pecando. Es interesante porque aún el mismo apóstol Pablo, hay un momento donde escribe en la carta de los Romanos, donde él dice, porque lo que yo quiero hacer o el bien que quiero hacer, al final no lo hago, sino que termino haciendo aquello que no quiero hacer. Eso nos deja ver una verdad, y la verdad es que somos débiles, la verdad es que somos pecadores y muchas veces fallamos al Señor. Muchas veces fallamos al Señor. Aunque nuestro deseo no es o no sea fallarle a Dios, pero terminamos fallándole a Dios. Ahora, hermano, yo quiero aclarar algo que creo que es muy importante en esto, de cómo aquí la Biblia dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos de aclarar que esta no es la mejor traducción para este versículo. No es la mejor traducción, ya que la traducción correcta para este versículo sería, y no nos dejes caer en tentación. Óigame, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O como traduce la Nueva Traducción Viviente, que traduce de esta forma, no permitas que cedamos ante la tentación,
sino rescátanos del maligno. Hermanos, si nosotros leemos como traduce la Reina Valera 60, que es la que nosotros usamos normalmente, pareciera que es Dios quien nos mete en tentación, porque la Reina Valera traduce, no nos metas en tentación. Entonces, si nosotros lo leemos de esta forma, es como si dijera de que Dios es, en este caso, quien nos mete en tentación. Cuando en la realidad, hermanos, la palabra nos dice que Dios no tienta a nadie. Y eso lo dice en Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice la palabra ahí en Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice la Biblia, y cuando alguno es tentado, oigan esto, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Oigan, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oigan, Dios no tienta a nadie, sino, aquí viene la contraparte, sino que cada uno es tentado, y nótese que habla cada uno, porque la tentación al final es personal e individual, no todos somos tentados en las mismas cosas o de la misma forma, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra propia concupiscencia significa su propio deseo. Cada uno de su propio deseo, dice la palabra, es atraído y seducido. Entonces, para ponerles un ejemplo, hermanos, hay quienes, para que me entiendan en lo natural, hay quienes, si le ponen acá un pastel de chocolate, es atraído a eso. Pero hay otros que pueden ver el pastel de chocolate y no les hace mayor gracia. Pero si le ponen un pedazo de carne de chuleta, entonces babea, porque eso es lo que quiere. O sea, y tal vez no es el pastel de chocolate. Hermanos, cada uno es tentado en forma personal, en este caso, de acuerdo a sus propios deseos. A sus deseos, y en este caso son deseos pecaminosos. Entonces, dice el versículo 15, la concupiscencia o el deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, como vemos, la tentación no viene de parte de Dios, sino que somos tentados por nuestra propia naturaleza carnal caída, o sea, por nuestros propios deseos, que todos tenemos deseos carnales. ¿Por qué? Porque al final todos todavía estamos en esta carne y todavía debemos de reconocer que somos pecadores. Ahora, hermanos, a causa de nuestros deseos carnales es que Satanás nos tienta, ya que él se conoce, según la palabra de Dios, como el tentador, como hizo en este caso con Eva y aún con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Satanás, la función de Satanás es tentar, de ahí que él se conoce como el tentador. Hermanos, esa es la función de Satanás en la vida de un cristiano, de un creyente. Él nos tienta. ¿Para qué nos tienta? Para que nosotros pequemos. Ahora, Él nos va a tentar de acuerdo a nuestros deseos. Hermanos, y si Satanás nos tienta de acuerdo a nuestros deseos, eso quiere decir que Él entiende o Él sabe cuál es tu deseo carnal, por lo cual Él te va a poner lo que a ti te agrada o te llama la atención. Él no va a ponerte algo que a usted no le llame la atención. Si el problema suyo no es el chocolate, no es el queque, hermano, Satanás no va a perder el tiempo presentándote un queque de chocolate, porque esa no es tu debilidad, esa no es tu concupiscencia, no es tu deseo. Pero si tu deseo es la chuleta, créame que le va a poner una buena chuleta. O le va a poner, si ese es su deseo, le va a poner ese queque que hasta que chorrea el chocolate. Y eso puede ser un hombre, una mujer,
Y así infinidad de cosas que Satanás trae a los ojos de las personas y al corazón para ser tentados. En este caso, Jesús mismo fue tentado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 3, y vino a él, ¿el qué? El tentador. Para referirse a quién, a Satanás. Él es el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, es interesante cómo Jesús fue tentado al igual que nosotros, y lo que yo quiero ahí recalcar es cómo la Biblia le da el calificativo a Satanás del tentador. Hermanos, esa es la función de él, es tentarnos. Hermanos, la función del diablo no es como muchos creen, aún en la iglesia cristiana, de que es que se le mete el diablo. No, hermanos, la función de él es tentarnos. Ahora, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque yo he visto muchas personas que cuando caen en pecado, lo que hacen es echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. Ahora, cuando le echamos la culpa al diablo, lo que estamos haciendo es evadir nuestra responsabilidad, porque al final él lo que hace es tentarme. Él le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, haz esto. A Eva le mostró el fruto prohibido y le dijo, vea qué bueno que es esto. Y ella lo vio y lo codició. Y en el caso de Eva, ella terminó pecando. Ella terminó cediendo a sus deseos de lo que Satanás le mostró, pero Jesús no lo hizo. Y en ambos, hermanos, en ambas situaciones muy diferentes una de la otra, porque donde estaba Eva y Adán había, hermanos, todo un paraíso donde habían frutos de toda clase, donde ellos podían comer lo que quisieran, y aún así por sus deseos terminaron cediendo y pecando. Mientras que Jesús es todo lo contrario. Jesús estaba en un desierto no hay nada. Y en ese desierto él es tentado, y ahora la Biblia dice que él tenía hambre. Mientras que Adán y Eva, ellos no podían tener hambre, ellos tenían todo el huerto a disposición, podían comer lo que quisieran. Pero Jesús, dice la palabra, que tenía hambre, tuvo hambre, y Satanás empieza a tentarle, y sin embargo la respuesta de él fue no. Esa fue la respuesta de Jesús. La respuesta fue un no, mientras que Eva terminó cediendo a la tentación. Hermanos, cuando nosotros, cada uno de nosotros, cedemos a la tentación y terminamos pecando, hermanos, los responsables somos tú y yo. Y por eso cada vez que pequemos, como lo vimos la semana pasada en la serie, debemos de ir y pedir perdón delante de nuestro Dios, porque somos pecadores. Y debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, a decirle, Señor, yo no quiero seguir pecando. Ahora, por otro lado, también debemos de entender, hermanos, aunque la tentación, hermanos, no viene de Dios, hermanos, Dios sí permite que seamos tentados. Hermanos, la tentación no viene de parte de Dios, el tentador es Satanás. Pero Dios sí permite que seamos tentados o puestos a prueba por Satanás, como lo fueron tanto Job, la Biblia muestra a Job, como también al apóstol Pedro. Y Dios lo permitió. Y el que trabaja es Satanás o el diablo. Pero Dios sí permite la prueba o la tentación. Dios la permite. Vamos a ver Job, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Job, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos, dice, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y hermanos, todos conocemos la historia de cómo Satanás primeramente toca todo lo que tiene que ver con su familia, con sus riquezas, hermanos, y él pierde todo. Y Dios lo permitió sobre la vida de Job. Luego hay otra segunda parte donde Dios no solamente le permite a Satanás tocar las partes o las cosas materiales, sino ahora su propio cuerpo, y le permite una enfermedad a Job. Y en todo esto dice la palabra que Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no culpó a Dios por lo que le había pasado. Ahora, hermanos, normalmente cuando nosotros nos pasan cosas malas, hermanos, a veces creemos que Dios es injusto y que Dios no es bueno, pero Dios permite a veces circunstancias en nuestra vida, hermanos, para que usted sea formado y sea fortalecido. Dios permitió todas estas cosas sobre la vida de Job, y al final, terminando, hermanos, la historia del libro de Job, dice la palabra que dice Job, de a oídas te había oído, mas ahora realmente te conozco. Hermanos, Dios permitió esas cosas para que al final fuera de bendición para Job. Entonces Dios permite que Satanás nos tiente, Dios permite a que Satanás a veces toque ciertas cosas de nuestra vida para ser probados y tentados. No solamente Job, sino también Pedro. Vamos a ver Lucas capítulo 22 del 31 al 32. Lucas capítulo 22 versos del 31 al 32 dice la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, que Simón es Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, yo creo que todos entendemos la expresión ser zarandeado, ¿verdad? Todos entendemos qué es esa expresión de ser zarandeado, ¿verdad? El ser zarandeado es cuando alguien empieza, por ejemplo, Job fue zarandeado, o sea, le pasaron un montón de circunstancias. Y normalmente uno dice, bueno, nos movieron el piso. En este caso dice el Señor y le dice a Simón de que Satanás los ha pedido, no solo a él, sino a todos los discípulos, os ha pedido para que sean zarandeados como a trigo. Pero, dice el Señor Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro. Recuerdan, usted lee el contexto de esta palabra y se va a encontrar a un Pedro cuando Jesús está diciendo que él debe ir y padecer mucho para ir a una cruz, y Pedro le dice, no Señor, nada de esto te acontezca. Y llega el momento donde inclusive Pedro le dice, Señor, si yo tengo que ir contigo aún a morir, yo voy a ir. Y el Señor se vuelve a Pedro y creo yo lo ve con ojos de lástima, de misericordia, y le dice, ay Pedrito. Para parafrasear lo que le dice el Señor, y le dice, ay Pedrito, antes de que el gallo cante 3 veces, o 2 veces, perdón, tú me habrás negado 3 veces. Tú me habrás negado, Pedro, porque él dijo, no, Señor, yo no te voy a negar jamás.
Ahora, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros le ha dicho al Señor alguna vez en oración, Señor, yo no quiero pecar contra ti y yo no voy a volver a pecar contra ti? Yo no sé si alguien le ha dicho eso al Señor. Y yo me imagino al Señor viéndonos como vio a Pedro y diciendo, ay, porque ¿cuántos hemos pecado nuevamente delante del Señor? Y tal vez hemos llegado como Pedro a decirle, Señor, es que no te voy a volver a fallar. Yo no voy a volver a pecar contra ti, Señor. Yo no quiero volver a hacer esto. Me siento tan mal, tan pecador. Y eso es bueno, muy bueno, hermanos. Pero al final, a veces la realidad es que terminamos nuevamente pecando y humillando nuevamente nuestro corazón con vergüenza y diciéndole, Señor, perdóname. No quiero pecar. No quiero volver a pecar contra ti. Y eso es lo que el Señor le dice a Pedro, tú vas a ser zarandeado, tú vas a ser probado, al punto que cuando vino la hora de la prueba de ser zarandeado, yo no sé si usted, hermanos, lo ha leído, se acuerda, cuando llegan y le dicen, es que tú eres uno de ellos, de los seguidores de Jesús, y Pedro lo niega. Hermanos, sin más que negarlo, antes de que el gallo cante, dice la palabra que Pedro maldice. O sea, Pedro usó palabras ofensivas para decir, yo no conozco a ese hombre. Hermanos, si ustedes se acuerdan, por eso luego llega el Señor Jesús a donde estaba Pedro. Y 3 veces le hace Jesús una pregunta a Pedro y es, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Y 3 veces le hace la pregunta al Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Porque el Señor quería que Pedro entendiera que él iba a ser restaurado y que él podía seguir caminando y creyendo en el Señor. Hermanos, el hecho de que pequemos, hermanos, no significa que no podamos seguir confiando en Cristo y seguir adelante. Ahora, eso no es una licencia para pecar, pero hay una realidad y es que somos pecadores y por eso hemos de llegar delante de Él confesando nuestro pecado. Hermanos, porque la realidad es que todos los cristianos enfrentamos tentaciones. Esa es una realidad. Todo cristiano, hermanos, va a enfrentar tentaciones. Hermanos, si usted no enfrenta tentaciones, permítame decirle, usted no es de este mundo. Porque si Jesús, siendo Dios, fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Nadie puede decir que no es tentado. Todos somos tentados. De una o de otra forma. Nadie puede decir que no tiene tentaciones. Y encontramos inclusive en la palabra el ejemplo de un hombre, el rey David, donde la Biblia dice, y Dios mismo lo dice, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Hermanos, pero la Biblia nos muestra que este hombre que tenía el corazón, que era conforme al corazón de Dios, fue tentado. Y terminó pecando. Y creo con el que de la mayoría de las personas tienen problemas en la tentación, con una mujer o las mujeres con un hombre. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 11 del 2 al 4. Dice 2 de Samuel 11 del 2 al 4, dice la palabra, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, y oiga, al caer la tarde se levantó de su lecho, el hombre estaba durmiendo y tardísimo, el rey de Israel. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, o sea, una parte alta, una terraza, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y como hasta el día de hoy yo creo todo el mundo se baña desnudo, ¿verdad? Y muy probablemente este lugar donde esta mujer se estaba bañando, pues no es como ahora que tienen techo, ¿verdad? Y que las mujeres normalmente hoy es como, ni una endija puede haber.
Bueno, a este aparentemente no tenía techo y David se acerca y ve de arriba a esta mujer que se estaba bañando, la cual dice la palabra, para terminarla de hacer, hermanos, este era el pastel, era la chuleta para David, la cual era muy hermosa. Si hubiera sido muy fea, seguro dice, qué cosa más triste, y se va para adentro. Pero el problema, hermanos, es que él vio el chocolate, él vio el pastel, él vio la chuleta y empezó a babear. Hermanos, porque esto es así, es la realidad. Entonces, dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, ahora oigan la respuesta. Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Herías Eteo. Mujer, tiene esposo de Elías Eteo. Y parece que David le entró por una oreja y le salió por la otra, porque inmediatamente el verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, David terminó viendo lo que no tenía que ver, deseando lo que no tenía que desear y pecó. El hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, yo creo que para nadie es un secreto, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, no solamente en la sociedad, sino aún dentro de la misma iglesia y aún con los mismos pastores y liderazgo, hermanos, el problema más grande por el cual la mayoría de las personas caen en pecado tiene que ver con problemas sexuales, con deseos sexuales. Y de esto, hermanos, nadie está exento. Nadie está exento. Si hay algo en lo cual tú y yo debemos de tener cuidado, hermanos, de protegernos, es de caer en este tipo de tentación. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es muy normal. Ahora, vea lo que dice la palabra en 1 Corintios 7:5, hablando el apóstol Pablo, hablando del matrimonio. Hermanos, cuando usted lo tenga, yo quiero que usted diga, esto es para mí. Dígalo, esto es para mí. Y ahora, si tiene a su esposo o su esposa a la par, dígale, esto es para usted. Y vea lo que dice la palabra. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente, ¿en qué? En la oración, y después de ese tiempo que han consentido en esto, volveos a juntaos en uno, o sea, vuelvan a tener relaciones para que no os tiente, ¿quién? Satanás, él es el tentador, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la sociedad y en la misma iglesia, hermanos, tiene que ver con problemas sexuales. David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, terminó pecando. Y ahora también Pablo nos habla de que no debemos de negarnos el uno al otro, porque eso puede causar de que Satanás os tiente. Hermanos, la realidad es esta: todos somos tentados. Pero a pesar de que todos los hombres somos tentados, hermanos, Dios nos ha prometido, óigame en esto, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, o sea que podemos decir no cuando seamos tentados. Vea lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13, dice, y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Hermanos, Dios permite la tentación, pero cuando Él permite la tentación, Él sabe que la tentación no va a ser mayor para no poder decir no a esa tentación. De modo, hermanos, que no hay excusa. Y por eso les decía antes, porque hoy es muy normal echarle la culpa al diablo, pero el responsable soy yo, somos nosotros. Usted es el que decide, Satanás te tienta, pero tú decides si quieres o no quieres pecar. Y de ahí, hermanos, lo que estamos estudiando, de decirle al Señor, Señor, ayúdanos, líbranos de no caer en tentación. Hermanos, si hay algo que deberíamos de orar nosotros, todos nosotros como cristianos, es por eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos débiles. Hermanos, yo le decía una vez a alguien, veníamos conversando, veníamos de un viaje, y yo le decía, yo hasta el día de hoy le doy la gloria a mi Dios de que yo nunca me he tenido que enfrentar a una situación que he escuchado a muchos donde llega una mujer y le dice, casi desnuda, yo quiero con usted. Y yo le decía, yo le doy la gloria a mi Dios porque nunca he estado en esa situación y créame, la evito lo más que pueda. De ahí que no vamos o no voy, perdón, a una casa de una mujer solo, siempre ando con mi esposa. Porque he oído muchos casos, no solo de pastores, sino de líderes, igual que han caído en pecado porque ha llegado una mujer y le dice, yo quiero con usted. Y yo le decía, yo no quiero estar en esa situación, en ese zapato. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser mi reacción. Y alguien decía, pero si usted es pastor debería estar bien claro y bien seguro. Le digo, bueno, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de pecar. ¿Por qué? Porque le voy a poner el peor de los escenarios. Imagínense que uno, hermano, yo no sé cuántos en algún momento han tenido un problema con su esposa o su esposo. Eso es parte de la vida. Y no es que nos agarramos a golpes y a platos y todo el mundo oye. No, estoy hablando, a veces hay desacuerdos entre la pareja. Ahora imagínense tener un desacuerdo con la pareja e ir a visitar a alguien y llegue una hermanita muy espiritual y yo quiero con usted. Y usted teniendo problemas con la esposa o teniendo problemas con el esposo, de que la mujer llegue y le hable al oído y le diga, oiga, qué linda que está usted. Hermanos, esa es la realidad. Si hay algo por lo cual deberíamos de orarle al Señor, y en esta última parte de lo que Jesús habla en este modelo de oración, es serio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no caer en tentación, a no ser tentados y caer en pecado. Ayúdanos, Dios. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque somos débiles. Hermanos, por otro lado debemos de entender que la tentación no es en sí pecado. Hermano, el que tú y yo seamos tentados no es pecado. El pecado es caer en la tentación como lo hizo Eva. Eso es pecado. Ser tentado no es pecado. Porque Jesús mismo fue tentado. Todos vamos a ser tentados. La tentación no es pecado. El pecado es cuando terminamos cediendo a la tentación. Ahí es donde se convierte en pecado. Hermanos, debemos de entender que somos débiles por nuestros deseos carnales. Y aunque tenemos un tentador, porque es real y existe, que es Satanás, hermanos, es que podemos entender por qué debemos de orar y decirle al Señor, Señor, no nos dejes caer en tentación, ayúdanos y no líbranos del maligno. Hermanos, nosotros deberíamos de orar todos los días.
para que no nos deje caer en tentación, hermanos. Y yo aquí quiero decirle con todo amor aún a las personas que trabajan, que creo que la mayoría trabajan en lo secular, donde tienen amistades y hay hombres y hay mujeres. Y a veces a la mujer le dice el compañero de trabajo lo que no le dice el esposo: qué rico huele, qué bien se ve. Y empieza a oír más al compañero de trabajo. O al hombre que empieza a ver más a la compañera de trabajo por su manera de vestir. Y que tal vez la compañera de trabajo no es es como una, no sé, una buena samaritana. Y le da agua a todo el mundo, al que esté sediento. Hermanos, eso hay que cuidarse. Y si tú eres creyente, hermano, tú tienes que cuidarte de eso. Tú tienes esposa, tienes esposo. Y deberías de orar, empezar a orar de acuerdo a esto. Y no me dejes caer en tentación, sino líbrame, Señor, del maligno. Porque, hermano, déjeme decirte de todo mi corazón, Satanás no se te va a presentar a ti como hoy lo muestran. Hermano, con cachos, con rabo, con ojos rojos, todo peludo, con patas de cabra. Hermano, no le va a salir así. Le va a salir con minifalda, con tacones. Le va a salir con un buen cuerpo, bien mudado, huele rico. Así le va a salir. Porque la idea de él no es que tú salgas corriendo. Es que tú digas, eso se ve bien y yo quiero eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, por lo cual deberíamos de orar. Y tomar esta frase con la cual el Señor termina: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, del mal. Hermanos, esta petición en el modelo de oración refleja el deseo del creyente de evitar por completo los peligros del pecado, ya que al caer en la tentación es que da a luz el pecado. Es al ceder a la tentación que da a luz el pecado. Hermanos, y óigame en esto, solo el Señor Jesucristo, solo el Señor con su fuerza nos podrá librar de la tentación, ya que Él mismo fue tentado. Hermanos, no es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Tú no vas a librarte de la tentación en tu fuerza, porque es todo lo contrario, somos débiles. Tú necesitas que Dios te fortalezca. Vea lo que dice la palabra en Hebreos 4, del 15 al 16. Dice la palabra en Hebreos 4, del 15 al 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, hablando de Cristo, dice, de nuestras debilidades. O sea, Él sabe que somos débiles, sino uno que fue tentado en todo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, oigan, pero sin pecado. O sea, Él nunca pecó. Acerquémonos pues, de acuerdo a ese sumo sacerdote que es Cristo, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si hay alguien al cual debemos de acercarnos para ser fortalecidos, es a nuestro Dios. Es al Señor Jesucristo, para no ser tentados. O para no ser tentados, sino más bien para poder resistir a la tentación. Para que cuando usted oiga a un hombre que le habla al oído y le dice algo, usted pueda hacer oídos sordos, mujeres. Y los hombres, cuando vean a una mujer que le pegó una sonrisa y le brilla así como en la película el diente, usted diga: aquí, hermanos, para el hombre y para la mujer, mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Pero usted necesita ser fortalecido en el Señor. Vea lo que dice Efesios 6:10.
Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, oigan, y en el poder de su fuerza. Hermano, usted y yo somos débiles. Para nosotros poder resistir la tentación hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos, no en nuestra fuerza. Hermano, por favor, no juegue de espiritual y no haga la que cuenta la anécdota del que tiene muñecos, Coco y su pandilla de Gillo, de que dice que él se metía a las discotecas donde había mujeres y había guaro y le dice, pero ¿qué anda haciendo ahí? Dice, buscando tentaciones para vencer. Hermanos, no podemos juzgar de espirituales y decir, voy a buscar tentaciones para vencer. Porque muy probablemente termines cayendo en pecado. Por eso debemos de aprender a orar y a decirle, Señor, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hermano, y no podía terminar este modelo de oración Jesús de otra forma tan maravillosa que es reconocer que Él es nuestro Rey. Y que Él tiene todo el poder como Dios soberano y toda la gloria es única y exclusivamente para Él, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta es la forma en que termina el modelo de oración. Termina hablándonos de una verdad y una realidad, y es que somos débiles, que necesitamos la fortaleza del Señor en nuestras vidas para no pecar contra Él, que solamente en su fuerza podemos decirle no al pecado, porque nadie, absolutamente nadie, iglesia, está exento de la tentación. Por lo cual termino con esto: nunca olvides, óigame, nunca olvides que tú y yo somos hombres débiles. Somos hombres y mujeres débiles. Por lo cual necesitamos la fuerza y el amparo de nuestro Señor Jesucristo para no pecar contra nuestro Dios, que es 3 veces santo. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos su fuerza? ¿Y cuántos vamos a ver ahora con diferentes ojos esta última frase del Padre Nuestro para reconocer que somos débiles? Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, porque cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, las Escrituras, oh Dios, ellas nos dan testimonio de lo que tú quieres para nosotros como iglesia, como pueblo, como creyentes. Y hoy hemos visto, Señor, terminando esta serie de lo que es el Padre Nuestro, Señor, de cómo en esta última frase de este modelo que tú nos has enseñado, Señor, podemos reconocer que somos débiles y que debemos de orar siempre y clamar, oh Dios, para que tú nos guardes a la hora de la tentación. Para que tú nos guardes, Señor, para no terminar cediendo a la tentación por nuestros deseos pecaminosos y al terminar, Señor, seamos pecadores o pequemos delante de tus ojos, Dios. Ya que como cristianos, Señor, no queremos pecar. Como cristianos queremos santificarnos. Como cristianos queremos, Señor, dar testimonio y honrar tu precioso nombre. Pero también hay una realidad que nos muestra la palabra, oh Dios, y es que somos débiles. Si vemos en tu palabra de un hombre que era con el corazón conforme a tu corazón, terminó cediendo a la tentación al ver a aquella mujer y pecando, Señor. Y aún el Señor Jesucristo, siendo Dios como hombre, fue tentado, ¿cuánto más nosotros, Dios? Por lo cual te decimos, como dice el mismo texto, Señor, no permitas que cedamos ante la tentación, sino ayúdanos y líbranos del maligno, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.